Bueno, continuamos entonces, decíamos, estábamos con esto de la normalidad y es interesante poder hacer este distingo, ¿no? Hay normalidades que son realmente muy patológicas y hay anormalidades que son realmente muy sanas. Pero después vamos a ir sobre todo. Todo sistema de clasificación trata de ordenar y agrupar, esto lo estábamos viendo, y por otro lado, la clasificación constituye la base de toda ciencia. ¿Cuál es la base de toda ciencia? ¿A qué apunta la ciencia? Bueno, la ciencia apunta a universalizar. O sea, cualquier elemento, cualquier descubrimiento, cualquier teoría, es un descubrimiento de una teoría que tiene que ser universal. O sea, se tiene que dar acá y en las mismas situaciones en cualquier otro lugar del mundo. No sé, por ejemplo, si yo hago una teoría sobre la posibilidad de que la fusión del agua de un medio líquido a un medio gaseoso se logre a partir de los 100 grados de temperatura, esa es una teoría que se tiene que dar en cualquier contexto. Porque si se da solo en este contexto, entonces ya no es una teoría, porque no es universal. ¿Cómo pensamos la salud mental desde esta perspectiva? Yo tengo que armar un constructo que también tenga una lógica universal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la depresión, me metí con la depresión porque se dio, no por otra cosa, pero porque es algo que más o menos, por lo menos desde el punto de vista vulgar, uno lo conoce, y decimos, bueno, ¿cuáles son las características que hacen a la enfermedad, a la depresión, no al depresivo, no a Gabriel que tiene depresión o a Susana que tiene depresión? Estamos hablando de la depresión. ¿Y cuáles son las características que hacen a los criterios para poder pensar la depresión? Bueno, vamos a pensarlo. Falta de deseo general, desgano en lo cotidiano, anedonia, que es la falta de deseo sexual, apatía, que es la falta de generarse ganas de hacer cosas o de interactuar, abulia, que tiene que ver con ese deseo de quedarse acostado todo el día, sin sentido vital, que es no encontrarle un sentido a la vida, culpa, que tiene que ver con sensaciones de culpa en relación a cosas que uno siente que ha hecho mal o que no debería. Bueno, esas características marcan, si están todas juntas, lo que serían los criterios diagnósticos para un diagnóstico de depresión, por lo menos mayor recidiva, así se llama el cuadro. Ahora, esto es acá. ¿Esto es en Mar del Plata? O sea, cuando un sujeto se siente así en Mar del Plata, decimos que tiene depresión. No, esto es universal. Por lo tanto, los criterios diagnósticos que hacen a la enfermedad depresión, la vamos a encontrar acá y la vamos a encontrar en Afganistán y la vamos a encontrar en la China y la vamos a encontrar en Rusia y la vamos a encontrar en Norteamérica. Más allá de las cuestiones culturales que hagan a los distingos en relación al sujeto. Porque acá no estamos hablando del sujeto, estamos hablando de la enfermedad. Y la enfermedad es un constructo universal. Es un constructo universal y mensurable, quiere decir que es medible. ¿Cuán depresivo es una persona? Bueno, eso es muy difícil de entender, pero ¿cuán depresiva es la enfermedad? Podemos podemos hablar de digamos, gravedad de la enfermedad, la depresión, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo sabemos que un depresivo es levemente depresivo, moderadamente depresivo, agudamente depresivo o gravemente depresivo? ¿Cuáles son las características que hacen a ese distingo? Uno podría decir, bueno, el nivel con que manifiesta los síntomas. ¿Y cómo mido eso? ¿Cómo sé yo cuán apático está una persona? En la escala del 1 al 10. ¿No? Porque lo tengo que medir. Bueno, ahí es donde, digamos que la psicopatología psiquiátrica le está faltando un poco de elementos como para poder medir
la cantidad de enfermedad que hay en una persona. Si bien ustedes ven en la depresión, y dice, hay una escala, dice la depresión 0 es igual a leve, 1 es igual a moderada, 2 es igual a aguda, 3 es igual a grave, 4 es igual a crónica, y lo voy a poner en el índice alfanumérico que voy a hacer cuando hago el diagnóstico, lo voy a poner. No tengo elementos, el manual no me da elementos como para poder medir la cantidad de depresión que hay en un sujeto. Eso va a un criterio subjetivo de quien hace la evaluación. Pero, más allá de esto, el objetivo de la ciencia y también de las ciencias de la salud mental es medir la cantidad de patología que hay en un sujeto. ¿Hay algunos elementos de medición? Hay. Después lo vamos a ver, pero paradójicamente no son tanto de la psiquiatría, sino más bien de la psicología. Y que tienen que ver con ciertos test psicométricos que permiten hasta cierto punto, ¿no?, una medición de la cantidad de patología que hay en un sujeto. Y por otro lado, esto de que toda clasificación supone una simplificación y por ello una pérdida de información. Porque si yo trabajo la problemática de Néstor, la problemática de Juan, y termino pudiendo hacer un diagnóstico de que Juan es depresivo. Por lo tanto, si Juan tiene depresión, yo ya empiezo a trabajar con la depresión y dejo de trabajar con Juan. Hay un montón de aspectos de la vida de Juan que son altamente relevantes para pensar la situación de Juan. Pero eso no lo tenemos en cuenta desde la perspectiva de la nomenclatura psiquiátrica, porque nos vamos a relacionar más con la depresión que con Juan. Y acá este es el camino inverso, acá es donde el psicoanálisis y la psiquiatría se encuentran. El psicoanálisis va a trabajar con Juan, ni siquiera va a trabajar mucho con la depresión, va a trabajar con lo que a Juan le pasa. Por eso estamos pensando en otro tipo de elaboración de diagnóstico y con otro tipo de elaboración psicopatológica. Son cuadros distintos. En el psicoanálisis siempre va a estar Juan en el centro de la escena. Siempre va a ser el padecimiento de Juan, que puede tener que ver con características depresivas. En la psiquiatría va a ser la depresión. Y van a haber tratamientos para la depresión y fármacos para la depresión. Y a Juan le vamos a preguntar cómo se siente. ¿Sí? Por eso la pérdida de información, porque hay un montón de cosas que desde la perspectiva de la nosografía se me pierden. Y por otro lado también esto de que muchas veces uno tiene que hacer entrar al sujeto, porque decía, criterios que hacen al diagnóstico de un cuadro. Y a lo mejor el sujeto tiene un gran sinsentido vital, pero tiene ganas de salir, o sea, no tiene ni abulia, no tiene apatía, no tiene anedonia, y vos decís, ¿qué clase de depresivo es? ¿Cómo logro entrar en el diagnóstico de depresión si no cumple con todos los criterios que tiene que cumplir? Entonces veo cómo intento forzar a que algo de esto se ponga en juego y empiezo a interrogarlo. Pero escúchame, Juan, ¿vos todos los días tenés ganas de salir y hacer cosas? Y no, todos los días no. Ah, viste, entonces no tenés tanta ganas. Yo tengo que hacerlo entrar en el cuadro a Juan. Y una vez que lo introduje en el cuadro, ya está. Ya Juan es depresivo y por lo tanto me las voy a ver con la depresión, ya no con Juan. Esto es terrible, porque en definitiva, hasta en algún punto, ni siquiera sé si Juan es depresivo. Lo ubiqué, porque de alguna manera tuve que hacerlo. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué tuvo que hacerlo? Bueno, por ejemplo, en el contexto de la salud por la obra
social para darle a un paciente la posibilidad de ingresar en el sistema de salud mental, tiene que tener diagnóstico, tiene que tener un cuadro psicopatológico. Entonces, si yo no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene nada, yo no lo puedo entrar, no lo puedo hacer entrar en el sistema de salud mental. ¿Entienden? Porque el lenguaje, el idioma de la medicina está directamente ligado a un idioma que es de patología. Se ingresa en un sistema de salud cuando hay algo que requiere de la atención. Si no hay nada que requiere de la atención, no tengo por qué darla. Entonces, lo que hemos trabajado en diagnóstico para las obras sociales, tenemos que tratar de hacer entrar al paciente dentro del cuadro. Y esto es terrible. Es parecido a la mitología, ¿vieron? La cama de ¿cómo se llama? Procasto. La cama de Procasto, resulta que había en un camino hacia una montaña, hacia un pueblo, había una posada en donde el dueño de la posada, Procasto, les daba la posibilidad de descansar y de pasar la noche allí. Después de la cena y después del día, cuando ya se iban al descanso, les ponía algún elemento como para que los huéspedes duerman profundamente, y cuando iban a su cuarto y se acostaban y se quedaban dormidos en sus camas, Procasto los medía. ¿Sí? Y lo medía para ver si daban con la medida de la cama. Si la cama era más pequeña que el cuerpo de la persona, entonces Procasto los diseccionaba, les cortaba las partes que sobraban. Y si eran más pequeños que la cama, entonces los ponía en cuerdas como para estirarlo, rompiéndole todas las articulaciones. Es terrible, ¿no? Bueno, está dentro de la mitología esto, y esto se conoce así como la cama o el lecho de Procasto. Hay veces que hacer entrar un sujeto en el cuadro psicopatológico genera esto, genera cortar partes del sujeto que son fundamentales para él, o de extender al sujeto en cosas que él no tiene. ¿Sí? Desde el punto de vista de la elaboración de un diagnóstico no sería tanto el problema. El asunto es cuando elaboramos protocolos médicos en función de eso. Entonces le damos al paciente un antidepresivo cuando en realidad no tenía tantos elementos como para tomar un antidepresivo, y vemos que el paciente ahora tiene lo mismo que tenía antes, pero también tiene somnolencia, no puede manejar, hay una pérdida de reflejos. Entonces, en vez de generar un bienestar con el psicofármaco, le estamos generando algo que está mal hecho porque está mal elaborado el diagnóstico. Porque metimos a Juan dentro de un diagnóstico que no es el diagnóstico de Juan. Bueno, ya lo vamos a ir viendo con un poco más de detenimiento, pero la idea es empezar también a cuestionar algunas cosas que hacen a esto de cientificizar tanto algo que tiene más que ver con otra lógica. Les decía, desde la perspectiva del DSM-4 y el CIE-10, no es algo que se haya creado, no es algo novedoso. Las clasificaciones en salud mental, las clasificaciones en psiquiatría tienen una historia muy vasta que va de mediados del siglo XVIII, cuando Esquirol y Pinel, recuerdan que esto lo han visto en la historia, lograron empezar a generar la idea de que los enfermos mentales no estaban de alguna manera poseídos por el demonio, sino que tenían una serie de características patológicas que hacían que sus comportamientos tengan que ver con una patología. Esto liberó en gran parte a muchos enfermos, pero empieza
la carrera de empezar a elaborar criterios, y más que criterios, en esto de empezar a clasificar